Está disponible los recursos y también pues, ya está la sesión de la semana pasada, que corresponde al tema número 2. De las actividades, la primera es una línea de tiempo que ya les había comentado. La segunda es un mapa mental. Cada una de las dos tiene rúbricas. Si tienen alguna duda, pues ya me la hacen llegar. Igual aquí, Julio, si quisieran revisarlo en conjunto o él nos apoya a revisar la instrucción de la tarea y la rúbrica. Si hay alguna duda, la resolvemos para que no haya inconvenientes. En las otras actividades había quienes decían que no podían visualizar la rúbrica. Sí me gustaría que pudieran revisar esa parte para empezar ya con... Bueno, una pequeña duda. Ajá. En el caso de la línea de tiempo, pues, hicimos una línea de tiempo en otra materia y usamos herramientas como que tiene ahí o Canva. ¿Puedes hacerla ahí y mandarle la línea del PDF de la tarea para que nosotros pueda o tiene que ser en el PDF? En el caso de Geniali sí tendrían que descargar, bueno, copiar el link para... Ponérselo ahí en el PDF. En el caso de Canva sí se puede descargar el PDF. Okay. Entonces, de preferencia se lo pueden trabajar en Canva para que solo sea el archivo PDF, pero si ya lo trabajaron en Genial y ya tienen algún formato, no hay problema. Pero sí, la entrega debe ser el documento con su portada y el link pegado, porque me pasó que solamente ponían el link como en comentarios. Entonces, esa no es la instrucción, para que vayamos cumpliendo con esa parte. Y también con la parte de la portada. En el caso de ustedes no tengo problema con eso, pero sí también me tocó que es el documento con el link en un archivo PDF, pero sin portada, sin... Solo sé que es de esa persona por el usuario, pero no porque tenga la información. Pues también cuidar ese aspecto. Sí. Y los que están en línea tuvieron la oportunidad de revisarlo. ¿Alguna duda que quieran comentar? Chicos, por favor, contéstenme. ¿Para qué te Esa duda, porque luego me gustó mucho lo que puedes ponerle en la línea de tiempo un puntito y cuando acercas el ratón se da Sí, las ventanas emergentes. Ajá, si lo pasas a PDF, se quita. Sí. Y en PowerPoint no te das a activar con él. Entonces, por el otro día estaba pidiendo una reflexión a SOAI, que hay que pedimos acceso. Sí, dentro de las herramientas que nos da la universidad, está el Fine, no sé cómo llamarse, y está fácil, de hecho, mi línea de tiempo yo la entregué que creo que lo puedo usar. Sí, que agrega más elementos de interactividad a PowerPoint. Y me facilita mucho, a veces sí me facilita mucho hacerlo como yo quiero, porque a veces, por ejemplo, ya de muchas actividades, pero es más como tú te adaptas a la forma de, y el Frey como que te puede mover más cosas, y yo soy mucho controladora para eso, entonces necesito Tener todo el control del equipo de cambio, sí, no me dejan totalmente, pero es más alto, entonces me siento más alto con esa herramienta. Ok. Sí, nada más cumpliendo con esa parte de la portada y el documento en PDF y que puedan revisar también la accesibilidad al documento. Porque sí, del podcast sí hay algunos que teníamos restringido o alguno. Yo sé que no es el caso, pero también hay que revisar. Y llegaron. Ok. Bueno, entonces, si ya no hay comentarios aquí o en línea, espero por favor que alguien me responda, me diga, no tenemos duda, o sí, para que empecemos. Entonces, si ya tuvieron la oportunidad de revisar el programa del tema número 2, estamos abordando la parte de la evolución de las teorías administrativas y al final del tema pues vamos a abordar específicamente qué es la teoría de sistemas, que es como la teoría que nos explica cómo funciona o cómo está funcionando en este momento toda la parte de las empresas o toda la parte de la administración. Entonces, ¿se recuerdan cuáles fueron las teorías que vimos la semana pasada? ¿Aquí? No, estoy perdida, ahora sí que bien. Ok, las voy a anotar en el pizarrón para que vayamos teniendo un seguimiento y lo que vamos a hacer,
como parte también de las observaciones que nos hacían llegar en esta semana, es que exista mayor participación de ustedes. Entonces, la participación y el recurso. Ok, el recurso está disponible en la plataforma respecto a las teorías. Quitar el audio. Listo. Me salgo. Y todas estas las vamos a revisar, son las que ustedes pueden incluir en su línea de tiempo. El tema es administración de acuerdo, ¿no? Sí. Un favor, hace rato en la clase pasada un compañero observó ahí y que el color verde no se ve. Ok, gracias. Entonces, como que no. Sí. De todas maneras, ahorita que estamos acá, podemos tomarle foto y subirlo. ¿Sí? Sí, sería más como No, porque me mandaron el mensaje, porque también checado, que yo tengo un mensaje. verde predominamos. Creo que también el verde se utiliza para poner fotos en los videos. No sé. Ok. Bueno, entonces esas son las teorías que vamos a ir viendo. Ya vimos las primeras dos, la sesión pasada, y vamos a continuar con estas cuatro. En la última de teoría de sistemas, voy a abordar una parte el día de hoy, que será la última parte, y toda la siguiente sesión sería más, yo creo que su capacidad de teoría general de sistemas. Esas teorías nos van a permitir ver en los diferentes enfoques que ha tenido la administración a lo largo de la historia, desde que se formalizó el estudio de la administración hasta el momento actual. Ya vimos las dos primeras, la científica y la clásica. Vimos lo principal, el expositor, el enfoque. En cuanto a la teoría científica, es el enfoque de la aplicación del método científico para la determinación de las actividades o el estudio de cómo se llevan las actividades dentro de una organización, específicamente en los procesos. Hablábamos en ese momento de que se hacía el estudio o en la observación, el análisis, una hipótesis de cómo mejorar los procesos específicamente. Este era el enfoque. Y Frederick Taylor, el principal expositor. En el caso de la teoría clásica, aquí ya en cuanto a las actividades en específico, el enfoque, bueno, el principal expositor es Henry Fayol. En la sesión pasada, pues abordamos un poquito cuáles habían sido las aportaciones. En cuanto a las actividades, estableció el proceso administrativo. Quien expuso primeramente el proceso administrativo fue Henry Fayol con 4 etapas. Planeación, organización, dirección y control. Les decía que pueden encontrar 5 etapas, sacando de la dirección la integración, e incluso hay quienes manejan hasta 7. Pero para cuestiones de la asignatura nos vamos a quedar con esta de
siempre fallan, las 4 etapas. Vamos a continuar entonces con la teoría humanista. Si nos damos cuenta, primero, la primera teoría tiene primeramente el enfoque en el proceso, en la actividad. En el proceso, perdón. La segunda son las actividades ya de forma más específica y tomando en consideración un poco más a la persona que lleva a cabo las actividades, no solamente el proceso como tal. Y en cuanto a la teoría humanista, se retoma aún más esa parte humana, esa parte del colaborador, del trabajador. Entonces van a poder encontrar esa teoría como humanista o humano relacionista. No fue la que se desarrolló a raíz de lo de la revolución industrial, que ya se empezaban a poner jornadas bien poco humanas, y que empezó bueno, no me recuerdo el nombre, pero un tipo agarra y se pone a hablar acerca de la importancia ya del trabajador y empiezan a ver ya como que cambios en la estructura laboral con cuanto a horarios y todo esto. Sí, es correcto. Todas estas aparecen después de la revolución industrial, que fue cuando el boom de la producción y de las jornadas que mencionas, y el trabajo incluso para niños y mujeres. Es habló de eso, de la parte de los niños. Exactamente. Específicamente lo humano, humanista, humano relacionista, está más o menos a partir de 1923. Entonces, vamos a poner como referencia 1923. Y el último estudio que se hizo, donde está basado toda la teoría, fue durante la Segunda Guerra Mundial, en 1944-45. Entonces, retoma esta parte de ver al trabajador como persona y no solamente como algo que nos va a ayudar a producir. Esa es la importancia. El representante de esta teoría es Elton Mayo. Y aquí voy a hablar un poquito del perfil de cada uno de los representantes. En el caso de Taylor y Henry Fayol son ingenieros y por eso el enfoque que tienen de procesos y de actividades. En el caso de Elton Mayo, él es psicólogo. Por eso retoma más esta parte del ser humano. Elton Mayo realizó y basó su teoría, como la expresaba, en 3 experimentos que fueron en 4 etapas, pero se resumen en tres experimentos. El primero fue en 1923, en Filadelfia, Estados Unidos. 1927, este es en Chicago. Y en 1944-45, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue o en qué consistieron sus experimentos? El primero de ellos, desde 1923 en Filadelfia, lo que él buscaba era demostrar que era importante también la relación con el trabajador, con el colaborador. No solamente que supiera hacer las actividades, sino que también hubiera este contacto de quien estaba como jefe o inmediato, quien tenía el mando, con las personas. Entonces, eso fue el enfoque del primer experimento. Dar a conocer, hacer el análisis era una textilera, en este caso, de todas las actividades de la textilera, y dio algunas recomendaciones. Dentro de estas recomendaciones era que se dieran descansos más prolongados para que el trabajador pudiera descansar, pudiera despejarse de lo que estaba haciendo y retomar pues, su actividad. Dentro de lo que menciona en el libro, donde están los experimentos, ya que la textilera no vio con buenos ojos esta parte de dar descansos porque disminuía el tiempo de producción, pero lo hizo. Entonces, no solamente prolongó el tiempo de descanso, sino también permitió que cada uno de los trabajadores dispusiera en qué momento de su jornada iba a ser el descanso. Entonces, ¿qué fue lo que ellos pudieron comprobar? Eso aumentó la productividad y también aumentó el grado de satisfacción
que tenía el trabajador respecto a sus actividades. Entonces, este fue el primer experimento que ayudó a sentar las bases de esta teoría humanística. El segundo, que fue en Chicago, que este es como el más famoso, la empresa de General Electric, 1927, que ya no se ve tanto ya no se basa tanto en la comunicación del trabajador con un jefe inmediato, sino también lo basó en las cuestiones que lo rodean. Si hay una buena iluminación, si hay una buena, exactamente, flujo de aire, si las herramientas que tienen son las suficientes para realizar sus actividades, si eso tenía un impacto también en el trabajo. Y sí lo tuvo, pero no era tanto relacionado con el ambiente físico, sino que el trabajador se sintió escuchado. Necesito mayor luz, necesito esta herramienta, o me ayuda a que esté acomodada de esta forma, o que haya un mayor flujo de aire, o en la parte de los descansos. Eso ayudó que se sintieron escuchados al hacer las modificaciones. Entonces contribuyó también a pues, argumentar que esa parte humana era importante también dentro de las organizaciones. Y en el caso de 1944-45, que estaba en la época de la revolución, la Segunda Guerra Mundial, aquí ya hubo deserción de personas que estaban relacionadas con alguien que estuviera en la guerra. Entonces muchos dejaron de asistir a sus lugares de trabajo por toda la crisis que había de manera social en el mundo. Entonces, también contribuyó no solamente la parte interna y la comunicación interna, sino también todos aquellos factores que están en el exterior van a influir en el desempeño que tiene el trabajador a la hora de realizar sus actividades. Entonces, ese es el enfoque. El ser humano, voy a borrar la fecha. El ser humano, y que se sienta escuchado, se sienta atendido, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a las necesidades que pueda llegar a tener en infraestructura o para el desarrollo de sus actividades. O sea, hasta aquí, ¿algún comentario, alguna aportación que quieran realizar? ¿Quienes están en línea? Hay un comentario más, ¿no? Yo creo que también a raíz de esta pregunta de reciente cuando se dio la introducción de las mujeres que tenían más participación en las empresas. Ellas, de hecho, eran las que hacían las malas y o la maquinaria pesada. Comienzo para que se arreglen esas oportunidades. La Segunda Guerra Mundial fue un parteaguas en muchas cuestiones en cuanto a las empresas o a la industria en ese momento. Eso que mencionas de que pues muchos fueron a la guerra y quienes se quedaron en las fábricas pues eran las mujeres y los niños. Y a partir de eso, pues esto de acceder al voto, ya en cuestiones sociales, acceder al voto, mejores condiciones laborales también para las mujeres, que también eso fue una revolución, post-revolución mundial. No, perdón, guerra mundial. Ajá, exactamente. Entonces sí fue un parteaguas no solo dentro de las empresas, sino en el ámbito social. Entonces, ahí por eso la importancia de esta teoría y de todos los estudios que realizó Elton Mayo y que pues ayudó a que ya no solo se viera a la empresa o a la organización solo como actividades o como procesos o como productos, sino hay algo más dentro de. A pesar de esto, también se desarrolló la teoría estructuralista. Esta teoría tiene el enfoque en la estructura, como bien lo menciona su nombre. Aquí el mayor representante es Max Weber. Y voy a retomar otra vez la parte del perfil. Tenemos dos ingenieros, un psicólogo y tenemos aquí a un sociólogo. Y eso lo tengo por ahí. Respecto a... ¿Quién es el ingeniero? Ingeniero, psicólogo y sociólogo. Por eso también el enfoque de su teoría.
pues ya sabemos que hay que organizar las actividades, los procesos, que hay que tomar en cuenta al ser humano. Y ahora, a partir de todo esto que acabamos de comentar de la Segunda Guerra Mundial, pues la parte de la estructura que no es independiente, que tiene relación con lo que pasa allá afuera, y que también habría que analizar todo el desarrollo sociocultural de donde están incrustadas las fábricas o la empresa. Allí lo que se menciona dentro de la teoría es que hay que determinar y establecer muy bien, sobre todo en documentos, cuáles son las actividades, quiénes son los responsables y cómo se van a desarrollar. Y aparece un término que quizás para ustedes sea muy conocido, que es la burocracia. Pero sí, me gustaría escuchar el concepto para ustedes, ¿qué es la burocracia? Que trabaja para el gobierno. El burócrata, ajá. Es una serie de procedimientos muy parecidos que sigue desde ahora con el gobierno. Ok. Mucha documentación, mucho papeleo. Está todo así minuciosamente registrado en un documento. Y era algo que Weber decía, para que podamos hacer el análisis debemos de tener la información bien establecida, bien clasificada, y esto cómo lo vamos a obtener o cómo se han llevado todas las actividades, pues mediante el registro. Y al final, la burocracia, bueno, cuando se terminó aquí por Weber, era que tuviéramos esa información a la mano, que pudiéramos acceder a ella, y eso nos iba a ayudar a determinar las siguientes actividades o estructurar o hacer los cambios necesarios. Con el tiempo, esta parte de la burocracia ya no fue una herramienta, ya se hizo como un estorbo, por llamarlo de alguna manera, que tienes que cumplir con muchas cosas para llegar y terminar un proceso. Entregar muchos papeles, recoger muchas firmas para llegar al término de una actividad. Entonces, esa es como una de las observaciones negativas de lo que estableció, de lo que forma parte de la teoría estructuralista. En esencia, era tener información distribuida, clasificada, y eso nos iba a ayudar, nos iba a facilitar la actividad. Como en teoría los manuales, ¿no? Exactamente. Con los manuales se supone que es más fácil realizar una actividad, pero en realidad como el que tiene que hacer el manual es el que desarrolla la actividad y bla, 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 ya se vuelve algo borroso para la persona que tiene. Exactamente. O ya se vuelve obsoleto en algún momento. Además, la actualización constante de las cosas no ayuda. Exactamente. Pues como es el documento oficial que tengo que seguir, pero si es obsoleto realmente ya no me sirve. Y eso es como de las observaciones negativas, pero al inicio esa era parte de la orientación. Sí, es borroso. Pero también es muy importante porque si se omite vaya conforme ayer, a veces se toman atajos para hacer alguna cosa, aunque ya tienes el procedimiento o para alguna serie de pasos. No, pues, y al rato tú no problemas. Sí, lo que yo, incluso recabar las firmas. A veces, no, mejor, lo va a firmar, de todas maneras lo va a hacer, empecemos. Y si ya no se recabó esa firma y hay alguna revisión. Bueno, pero en el caso de la elaboración de firmas creo que no es tan crítico, pero en el área de ingeniería, sí es, pero súper crítico, seguir los pasos como se tienen que hacer. Es como la costumbre de cualquiera. Si usted un licenciado no hace que agarre y lea un manual cuando tiene que armar algo. Pero los ingenieros tenemos la pésima costumbre de no hacerlo. A ir a la práctica. Exactamente. Pero. Ya cuando ese problema es que no. Exactamente. Y eso no es una muy buena práctica que digamos. Exacto, claro, que va Julio, de que si es una buena idea, el manual es una muy buena herramienta, pero sí es engorroso hacerlo, sí es engorroso actualizarlo, sí es engorroso estar cada vez que vamos a hacer las cosas, pero sí es algo necesario. Y hay áreas que son más críticas para esas cosas que otras. Porque, por ejemplo, le digo lo de la recaudación de firmas, pues, se me olvidó, pues regreso corriendo y pido la firma, ¿no? Pero cuando ya no está en la empresa o cuando. Sí, ya es un rollo. Sí, pero sí, es cierto, el enfoque en cuanto a los ingenieros, no solo en administración, industrial, en sistemas, primero hacen todo el proyecto y después documentamos. Primero debería ser la documentación, todo el marco teórico y cómo lo vamos a desarrollar. Sí, porque si renuncia el ingeniero, por ejemplo, volver a empezar a investigar todo desde el inicio.
O si se muere, porque también somos gente, ¿no? Y ha pasado. Se muere el tipo y ¿cómo iba todo esto? ¿Cómo se hacía? Termina haciendo ingeniería inversa. Sí, se pierde más tiempo. Exacto. Entonces, esa es la esencia de esta teoría. Después tenemos la teoría neurorelacionista, que es un nombre grandísimo. Pero aquí hace una mezcla de la estructura, la parte humanística y la parte de las actividades. Ya hay como una mezcla de las 4 teorías. Entonces, el enfoque es la estructura, el humano y la actividad. Actividad, exactamente. El humano específicamente en la motivación. Entonces, debemos siempre, lo que establece que debemos siempre tener clara nuestra estructura, saber cómo estamos organizados, saber dentro de los elementos que tome en cuenta, tome en cuenta la estructura, la autoridad y la comunicación. Pues debemos conocer cómo estamos organizados, cómo estamos estructurados. La autoridad, dentro de la administración hay un concepto que se llama tramo de autoridad. Si nosotros observamos un organigrama, digamos la semana pasada, uno muy sencillo. Perdón por dar medios chuecos los cuadritos. Tenemos el nivel jerárquico más alto, normalmente tenemos mandos medios, que son gerencias, y la parte más amplia, pues es la base, que son operarios o la parte que lleva a cabo las actividades ya de primera mano. Entonces, el tramo de autoridad nos va a decir exactamente esta persona cuántas personas tiene a su cargo, sobre cuántas personas tiene autoridad. En este caso, pues serían 3. En el caso de este gerente, pues sería solamente 1. Ese es el tramo de autoridad. Hay que tener en cuenta la estructura, a quién debo de responder, cuántos están a mi cargo, en el caso de los jefes, y en la parte de la comunicación también es importante. Hablaba, me parece, hace como 2 sesiones, 3 sesiones, la parte de la comunicación ascendente, descendente y de manera lateral. Si solo hay información descendente, pues no tenemos información de primera mano, que son quienes llevan a cabo las actividades en primera instancia. Cuando hay comunicación de abajo hacia arriba, pues en la alta dirección o la administración se pueden tomar decisiones, y viene este proceso de la correcta toma de decisiones para que se lleven a cabo las actividades. Entonces, es importante tomar en cuenta estos 3 elementos y lo menciona la teoría. En cuanto a la motivación, aquí me faltó poner el representante, Douglas McGregor. El que era. Él es psicólogo también. Retoma la parte de la motivación y retoma de la psicología la aportación de Abraham Maslow con la pirámide de la motivación. No sé si en algún momento la vieron o la recuerdan. Ok, la teoría de la motivación es una pirámide que se divide en 5 fases. Estas, las más grandes, son las necesidades fisiológicas,
La pirámide de Maslow menciona las 5 necesidades. La parte inferior son las necesidades fisiológicas, comer, dormir, descansar. La de seguridad, tener seguridad en cuanto al aspecto físico, tener un techo, un trabajo. La pertenencia, cuestión social. Pertenezco a un grupo, a una familia, a un grupo de amigos. De reconocimiento, que las acciones o las actividades que yo realizo pues tengan un reconocimiento como tal. Y el último punto es la autorrealización. Dentro de la teoría de la pirámide de Maslow, que el ser humano, por naturaleza, nunca va a estar conforme con lo que tiene, pero sí debe ir cubriendo cada una de estas necesidades y va estableciendo metas para la autorrealización. Si hablamos de la parte personal, terminar una carrera, quizás casarme, tener hijos o algunos otros proyectos personales. Cuando ya lo llevamos a la parte de la empresa, pues ascender, tener un mejor puesto de trabajo, mejor remuneración económica. Y esto, McGregor retomó esto para la parte de la motivación y a partir de eso se creó dentro de la misma teoría 2 enfoques. No sé si puedo lograr esta parte. ¿Cómo puedo terminar? Gracias. Y desarrolló McGregor 2 teorías, la teoría X y la teoría Y. La teoría X dice que, o menciona Douglas McGregor, que el trabajador, el colaborador, debe ser motivado por la parte económica. Si la pasamos a la pirámide, pues sería la versión fisiológica y la de seguridad. Comer, tener un espacio donde descansar, una casa. Eso menciona la teoría de que los trabajadores los podemos clasificar como que en 2 enfoques, son 2 teorías. Aquellos que van a basar su motivación en la parte económica y los de la teoría Y que van a basar su motivación en la parte del reconocimiento. Así los clasificaba McGregor. Puedo tener dentro de mi empresa, dentro de mi organización, a estos 2 tipos de colaboradores o de trabajadores, quienes van a basar su motivación en la parte económica y en la parte de reconocimiento. Que en los últimos años esta parte del reconocimiento es la que ha tenido más auge. Por eso ya podemos ver en las empresas el empleado del mes, el empleado anual, quizás algún reconocimiento por puntualidad o por objetivos cumplidos, o hay de las empresas millennials, la campanita cuando se realiza una actividad o se llega a una meta. Entonces, se toma en cuenta más esta parte del reconocimiento y ya no la parte económica. Y respecto a la actividad, podemos hacer la modificación de cómo le presentamos al trabajador la actividad para que se sienta parte de mi actividad, que mi propósito es importante y va a ayudar a cumplir un objetivo. Y retomamos nuevamente la parte del reconocimiento. Que al final voy a tener una remuneración económica, pues sí, pero para algunos se vuelve algo de segundo plano. Entonces, ese es el enfoque de la teoría neuhumano-relacionista. No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Quienes están en línea? ¿Alguna duda o comentario? Pero no lo hemos escuchado el día de hoy para nada. Si están ahí. Entonces voy a colocar esta parte y me voy a ir a la teoría del sistema. Si hablamos del enfoque a la empresa como sistema.
La teoría de sistemas la podemos encontrar también como teoría general de sistemas. El enfoque es ver a la empresa como un todo, como un sistema, y tiene su enfoque, bueno, retoma conocimiento de la parte biológica del cuerpo humano. El ser humano es un todo, tiene diferentes sistemas, sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, sistema nervioso. Cada uno de estos sistemas cumple una función y al cada uno de los sistemas cumplir su función, el cuerpo humano pues cumple con sus actividades. Este conocimiento traído de la biología se trae o se interpola a la empresa vista como un sistema. Si revisamos todo lo anterior, sí sabemos que hay una estructura, sabemos que están divididas las actividades, quizás por áreas funcionales, pero aquí cobra mayor relevancia. Cada una de las empresas está distribuida o dividida por áreas funcionales. Y ahí es donde hace hincapié. Si cada una de las áreas funcionales o áreas de la empresa cumple con sus actividades, cumple con sus funciones de manera individual, al ser la sumatoria en conjunto, pues el sistema que es la empresa pues va a cumplir con sus objetivos. El mayor representante es Retalanfi, que tiene esta parte de retomar el conocimiento de la biología y lo trae a la administración. ¿Era biólogo el mío? Tenía relación y con la parte administrativa. Entonces, aquí abajo voy a poner el otro nombre con el que pueden encontrarlo. Y es de las áreas que tome en cuenta pues, la mayoría de las teorías que la decidieron. Entonces, vean la empresa como un sistema y si lo ponemos gráficamente, el sistema tiene un elemento de entrada. Exactamente. Tiene un proceso y una salida. Y es aquí donde nosotros podemos ver que hay información dentro de la empresa que funciona como una entrada, o si hablamos específicamente del proceso productivo que se lleva en ella, o el servicio que se vaya a proporcionar, pues los insumos o la materia prima se vuelven un elemento de entrada también. Hay un proceso que procesa la información, los que procesan esos elementos, y tenemos una salida que sería ya una toma de decisión específicamente o un producto o un servicio entregado al cliente final. Y aquí puede ser nuevamente hincapié, tenemos dos tipos de clientes, los clientes externos, el cliente final, y mi cliente interno. Y toma mayor relevancia para la teoría general de sistemas, porque cada uno de las áreas funcionales se vuelve un cliente interno entre ellos. Si alguno de las áreas no cumple, pues le voy a quedar mal a mi cliente, no va a poder realizar sus actividades y hay consecuencias para todo el sistema. Relacionado con la teoría general del sistema, menciona que, aunque tiene estos elementos, pues no es un elemento aislado. Hay un medio ambiente externo que va también a influir. Dentro del medio ambiente externo podemos considerar diferentes factores. Factores políticos, factores políticos, sociológicos y tecnológicos. Así como el cuerpo humano tiene relación con el medio ambiente que lo rodea, y hay algunos elementos que lo van a afectar, lo mismo pasa para las organizaciones o las empresas. Cada uno de estos factores, dependiendo de cómo se desarrolla, pues puede tener un impacto positivo o negativo para la empresa. Pero la parte importante de la teoría del sistema, pues es esto: el elemento de entrada, el proceso y salida, y entender que cada uno de los elementos se vuelve un subsistema de todo el sistema que es la empresa.
Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario que quieran realizar, algún ejemplo que quieran comentar en donde ustedes elaboran? Bueno, decir, pues ahí quizás se lleva, o puedo observar los elementos de tal o cual es teoría. Pero creo que hay un poco de todo. Me doy cuenta de todo esto. Donde estamos, hay departamentos y comentas y hay esa retroalimentación de unas áreas hacia otras. Y aún así no puede dependiendo del enfoque como lo esté viendo uno, puede ser sistemático o más relacionista, porque o perdón, estructuralista, porque también esa estructura con cada uno de estos elementos puede ser un departamento, ese departamento es un proceso y depende de cómo te lo como que todo se está combinando hoy en día. Hay Una específica, que se inicie. Pues yo quiero poner un ejemplo de lo de qué pasa cuando en una de las partes pequeñas de la parte del sistema no hace su trabajo. Algo muy común, por ejemplo, ahora se estila, creo que la mayoría de los burócratas pasan por eso, de que, por ejemplo, vayan a uno de comisión, digamos, a hacer un trabajo a otro lado. Está cerquita, no se va a gastar mucho, un día, dos de hotel, se pasa y ya. Págalo tú Y te lo y devuelvo. te lo devuelvo, se la sabe. Una cosa ahí que pues para mí es una falla de la parte administrativa porque debe de haber algún fondo para que prevea esos casos, porque no es que no debe ser que sea el trabajador el que pague esos gastos, porque el trabajador no debe tener que tener una partida de su presupuesto interno, o sea, de su sueldo para poder cubrir la necesidad de la empresa, o sea, no es lógico. Entonces, esa es una falla, pues, de la administración que no contempla eso. Pero más allá de eso, y creo que el peor error en esa parte de la parte administrativa es que, pues, no se hace inmediato el trámite. Entonces, por ejemplo, uno como trabajador, bueno, me doy un tarjetazo y ya cuando me lo paguen ya lo pago. Y resulta que no, que se tarda la administradora. Y ese es un ejemplo muy claro de cómo repercute tanto en el trabajo y ahí en ese caso ya también en la parte laboral, en la parte incluso de la motivación. O sea, es mucho el impacto que tiene en algunos casos cuando una parte de la empresa como sistema no hace el trabajo como debe. Esa es esto. Sí, eso es bien cierto, pero incluso con las horas extras. Sí es que tiene. Sí, Porque también acuérdense tienes hora de entrada, pero no es salida, ¿no? o ponte la camiseta. Ajá, híjole, ponte de la camiseta. Ponte la camiseta. Entonces, sí, es cierto, cuando uno de los elementos o de los subsistemas de la red no funciona bien o cumple bien con su actividad, pues sí va a afectar a la empresa en las funciones administrativas o al empleado en la parte de la motivación, que eso también va a repercutir al final en el cumplimiento del objetivo. Esa ha sido como que la evolución y la transición de la administración desde la aplicación del método científico, donde todo es comprobable, hasta considerar que no solamente es el proceso, no solamente son las actividades, sino hay otros elementos que van a interferir en cómo se llevan a cabo esas actividades. Y si no las tomamos en cuenta, ¿qué va a pasar? Que va a tender a desaparecer. Un sistema, que hablamos nuevamente de esta parte de biológica, no se adapta, pues muere o desaparece. Ese ha sido el recorrido. Entonces, sí, ¿te van a tomar otra foto o voy a llegar a cómo? Mucha buena, vamos a ir de este lado. Entonces, esas son las teorías que ustedes pueden retomar en su línea de tiempo e incluso después de la numeracionista hay una que se llama teoría matemática, pero pues, realmente no modifica mucho la historia. Habla también de la parte, esta parte de los números que siempre son así, siempre nos van a mostrar la verdad o las cosas como son. Pero pueden retomar estas que están aquí en el pizarrón. Cuando ya vemos a la empresa como un sistema en la relación con otros elementos,
pues ya podemos ver esto del medio ambiente externo de la empresa. Y también la influencia que tiene la globalización, ya no solo cuestiones que están cercanas a la empresa, sino también esta parte de la globalización y cómo tenemos que ir modificando y cambiando las actividades o las estructuras para que funcione la empresa. Entonces, ustedes como futuros ingenieros en administración, pues se van a encargar también de hacer ese análisis, de proponer los cambios o las mejoras, o gestionar los recursos para que estos cambios o mejoras se vayan a dar dentro de la empresa. La importancia de que ustedes conozcan toda esta parte teórica, la parte de la evolución, y ver cómo se ha ido cambiando el enfoque para el bien de la empresa como entidad económica, pero también de quienes pertenecen a la empresa. Entonces, cerraríamos con eso. Y como comentario adicional, esta sería como que la sesión donde vamos a terminar o me voy a dedicar más a explicar. La siguiente sí les pediría que puedan revisar el temario, leer antes de revisar los recursos, para que sea un poco más dinámica. La intención de las sesiones no es tanto que se dé la clase, sino que podamos resolver dudas o podemos comentar ejemplos como lo que acabamos de hacer. Entonces, para que tomen en cuenta eso y así empecemos a trabajar en las siguientes sesiones. No sé si hay algún otro comentario que quieran hacer. Veríamos la siguiente semana para que pues ya retomemos nuevamente la última teoría del sistema, veamos otros elementos que corresponden a la teoría y concluyamos ya el tema número 2. ¿Okay?